Era muy ameno con los niños y por eso mis primos también se acercaban a él. A mí me dijo que eran cosquillas. Suponía que si lo estaba grabando, que si estaba tomando fotos, que entonces debía de ser algo pues que estaba bien. Todos los días ibas al colegio con 8, 9 años, 10 años y sabías que por la noche te iba a pasar eso. Sí, y era horrible. Yo sé, estoy seguro, que no fui el primero al que este señor abusó, que era líder de los Scouts, que estaba estudiando una licenciatura en pedagogía, que ese tipo de perfil de persona estuviera involucrado en esas cosas es algo que ahora me da escalofríos. Evidentemente me da mucho miedo que nos pueda llegar a hacer algún daño. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos, Sufrimientos. Recuerda que este programa, su contenido es educativo y documental. Otra vez gracias por estar conmigo, otra vez gracias a los invitados que valientemente llegan a nuestro programa, que me escriben y que tienen la valentía y la generosidad de venir aquí. En este caso, hoy viene con nosotros Paquini. Me escribiste y ya estás aquí. Sí, muchas gracias, Silvia, por recibirme, de verdad. Muchas gracias. Sé que es un poquito difícil, o sea, que uno se imagina, pero cuando ya está, como que todo impone mucho, las cámaras, las luces. Sí. Y de repente, seguro que de ese camino de tu casa aquí has empezado a revivir imágenes, a volver a tu infancia. ¿Cómo eras de niño antes de que pasara? Yo me recuerdo muy travieso. Me recuerdo pintando las paredes de la casa de mi abuela con crayones. Pues sí, demasiado travieso, muy juguetón. Algo, pues sí, rebelde, lo tengo que decir así. Pero muy activo. Sin duda, un niño muy activo. Niño activo, eras un niño curioso. Muy curioso, muy activo, sí. ¿Quién vivía en tu casa? Pues los primeros años de mi vida, bueno, los primeros meses en realidad, vivía con mi mamá y con mi papá biológico. Nada más fueron los primeros 8 meses, porque, bueno, fue cuando mi mamá descubre que mi papá le es infiel y entonces nos salimos de esa casa y nos vamos a vivir con mi abuela, con la mamá de mi mamá. ¿Cuántos años tenías tú? Cuando llegamos a la casa de la abuela, 8 meses, ni lo recuerdo, pero los primeros años de mi vida los crecí en casa de mi abuela, con mi abuelo, con mis tíos, muy cercano a mis primos, pues con más familia, con mayor número de familia. O sea, que para ti el evento de la separación de tu padre y de tu madre biológico no tuvo ningún impacto porque eras muy, muy chico. Sí. ¿O qué recuerdas tú de esa niñez que amas recordar, que te trae buenos recuerdos? Recuerdo mucho ser cercano a mis primos y a las hermanas de mi mamá. Eso me gustaba muchísimo. Era cercano a mi abuela, sobre todo a mi abuelo. Le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Y sí, bueno, después, mientras fui creciendo, me fui separando más de ellos, lo cual fue muy complicado, pero ese es el recuerdo que más tengo, el de la unión familiar, la calidez que se sentía. Como esos instantes que se quedan grabados en tu mente a los que vuelves para sentirte bien. Te pongo un ejemplo. Yo todavía recuerdo de niña
el desayuno de la mañana de Reyes, cuando han venido los Reyes Magos y tu madre está haciendo el chocolate y el roscón de Reyes y todos estamos juntos. ¿Qué imagen mental te viene a ti de tu niñez? Y yo también invito a la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando también que piensen en esa imagen mental de bienestar, de felicidad, de amor. Yo creo que sin duda, en la casa de mi abuela salir de mi cuarto, yo estando niño, y ver a todos. Me encantaba eso, me encantaba poder salir del cuarto y poder ver a mi abuelo, subir a la casa y ver a mi abuela, a todos mis tíos, bajar a la cocina y ver a mis primos, el comer todos juntos. Yo creo que esas imágenes, o sea, en sí, tal cual, era no salir de la casa y sentirse pleno, sentirse feliz. O sea, son imágenes que cuando te vienen a la cabeza las saboreas y te hacen sentir bien, ¿no? Y sí, y recuerdo todo. Y se fíjate puede sentir. que todos tendríamos que tener una librería de imágenes así, ¿no? Porque a veces la gente solo almacena esas imágenes más traumáticas, pero también hay que tener una librería de recuerdos bonitos, de recuerdos que casi puedes oler. Sí, de los buenos momentos. Invito a la gente que intente recoger esas imágenes mentales de recuerdos de la infancia y que la llenen de detalles, cómo olían, qué música sonaba, porque nos ayuda muchas veces a superar los momentos difíciles, ¿no? Claro. Ahora ya te voy a dejar a ti contar lo que pasó. Bueno, actualmente tengo 24 años, pero todo empezó en el 2005, cuando yo tenía 6 años. Bueno, en el 2005 yo conozco al que después sería mi papá, pero en ese año pues yo conocí a una persona que era el novio de mi mamá. Mi mamá ya llevaba saliendo con él bastante tiempo, creo que ya había conocido a su hermana, a su mamá, a su familia, o sea, ya había visto que era un hombre con trabajo estable, que mantenía contacto con su familia. En sí se veía bastante un hombre pues muy amoroso, yo diría. ¿Recuerdas la primera vez que lo viste? Sí, porque fue justamente en mi cumpleaños. Creo que fue en la casa de mi abuela. Recuerdo la primera vez que lo conocí, era mi cumpleaños. Estábamos en la casa de la abuela. Igual todo se sentía muy familiar. Recuerdo verlo en la cochera. Creo que se me hacía una persona bastante simpática, que supo ganarse mi confianza de una manera muy, muy rápida. Palabras no recuerdo exactas, pero la sensación sí la recuerdo muy bien. Y era una sensación de confianza, era una sensación de alivio, divertido. Sí, me sentía bastante bien, me sentía bastante cómodo. Me dijiste de alivio, Sí. Paquini. ¿Alivio por qué? Yo creo, y bueno, ahora siendo adulto y observando hacia atrás, de sentir a un papá, de sentir ese calor, ese abrazo paterno, era felicidad por eso, por haber encontrado eso. O sea, casi fue como un regalo de cumpleaños para ti. Sí, porque ya llevaba varios años sin un papá, sin una figura paterna, y nada más éramos, pues al final del día, mi mamá y yo. Bueno, como sigue siendo ahorita, ¿no? Pero en ese momento esa fue la sensación. Sí, de alivio. Pero bueno, muy pronto pues eso se fue cayendo, y se fue cayendo de una manera muy, muy fuerte, bastante abrumadora y triste y violenta. Entonces, ahora me vas a contar, ¿se va a vivir con vosotros? ¿No se va a vivir? Empieza a desarrollar primero la historia y dices lo que pasa. Bueno, lo conocí y a los meses ya convivía yo bastante con él,
Insisto, porque se había ganado la confianza de mi madre, se había ganado sobre todo mi confianza, que yo creo que pues sí, los niños tienen muy bien a veces el radar de con quién tienen la confianza de juntarse y con quién no. Y yo con él pues me sentía bastante en confianza. ¿Qué hace o qué hizo para ganarse tu confianza? Platicar conmigo, yo creo que observar bastante cómo era, y me llevaba a los lugares a los que me gustaba. Si veía que me gustaba mucho comer hamburguesas, pues me salía y me llevaba a comer hamburguesas. Me dedicaba tiempo, sin duda también a mi mamá, no nada más a mí. Nos dedicaba su vida. Cuando lo conocí en mi cumpleaños, hubo muchas veces en las que salíamos y en las que me hacía sentir en confianza, me hacía sentir bien, igual a mi mamá, igual, no nada más a mi mamá, a toda la familia. Caía bien a mis tíos, a mis abuelos, incluso a mis primos también. Era muy ameno con los niños y por eso mis primos también se acercaban a él. Tenía pues una relación cercana. ¿Cómo se vinculaba él contigo? Tal cual diría, se vinculaba de distintas formas, saliendo conmigo, llevándome a pasear, platicando conmigo, jugando conmigo, ¿A qué jugaba? dedicándome tiempo. Jugábamos, recuerdo que me decía que inventáramos historias, que viéramos a personas pasar y que a partir de que viéramos a alguien, yo generara una historia de por qué iba donde iba, con quién iba, cómo se llamaba esa persona. Así que más que juegos con juguetes, eran juegos de platicar, de dedicarme el tiempo. Y mientras más salíamos y mientras más se ganaba la confianza de la familia, de mi mamá, pues se llegaba a quedar más tiempo a solas conmigo. Y pues él al principio me decía que íbamos a tener un juego exclusivo nada más entre él y yo. Y así me lo dijo como un juego. A mí me dijo que eran cosquillas. De hecho, me acuerdo muy, muy bien del nombre. Él decía que eran cosquillitas, como en diminutivo, como algo bueno. Y me decía que no era nada malo, que era algo que se iba a sentir bien, que era algo bueno, pero que a la par era un secreto y que no se lo debía decir a nadie, que no se lo debía decir ni a mi mamá, que no se lo debía decir a mis profesores. Sí me lo decía. Y eso es lo que me dijo antes, eso es lo que me decía antes de llevarlo a cabo. ¿Qué eran las cosquillitas? Pues lo que él decía como cosquillitas, pues me tocaba, comenzaba a tocarme y llevaba mis manos a donde él quería que lo tocara, siempre en partes íntimas. Era cuando estábamos solos, cuando sabía que mi mamá estaba trabajando y pues yo lo recuerdo muy confuso porque sí, en efecto, físicamente se sentía bien, pero había muchas cosas que yo no entendía, por qué sí estaba bien, por qué era un secreto, por qué yo no lo podía decir a nadie más, si se supone que era un juego y los juegos son buenos. También era una cosa casi de a diario, era como si él lo hiciera ver normal ante mis ojos, como A partir del primer día que lo hizo, luego lo hizo. repetidamente, sí, fueron muchas veces, prácticamente era diario, cuando hacía que lo tocara, cuando abusaba de mí.
no importa la hora, no importa si era en el día o si era en la noche. Dices abusaba, ¿qué hacía exactamente? Pues además de llevar mis manos hacia sus partes privadas, lo que sí tengo claro es que desde el principio hubo fotos. Siempre hubo fotos, siempre hubo videos. Y por eso, no lo sé, yo lo tomaba con más ligereza, porque suponía que si lo estaba grabando, que si estaba tomando fotos, que entonces debía de ser algo pues que estaba bien o que era normal. Yo recuerdo tener pensar, estar en primaria y pensar que a lo mejor sí era normal y que todos los niños en sus casas vivían ese tipo de cosas con sus papás. Ese tipo de pensamientos yo tenía cuando tenía 6, 7 años de edad. Como a los 8, 9 años, diría que empezaron los abusos más graves. ¿Ya os habíais cambiado de casa? No, desde los 2006 vivimos en Tlalpan y toda mi vida fue ahí. O sea que ya estabas solo contigo y con tu mamá. Así es. Sí, ya vivíamos los 3 solos, bastante alejados de mi familia materna, lo cual, pues claro que me pesó, me sentí rechazado también por parte de ellos, pero bueno, no nada más yo, también mi mamá diría que se sentía así. Y sí, como a los 8 o 9 años, todo empeoró. Para mí el abuso empeoró porque ya era pues una violación tal cual. Era una penetración en mí. Y pues insisto, empezó muy temprano, a los 8 o 9 años. Y también sus amenazas, su tono también se intensificó. También fue más agresivo. Me decía, en las noches veíamos una serie de televisión, pues en familia, que se llama Unidad de Víctimas Especiales, y más o menos tratan sobre casos como policíacos y de abuso sexual. Y él, cuando hablaba conmigo los sábados en las mañanas, porque era cuando nos quedábamos solos, o en las noches, me decía que todas esas cosas que veía en la televisión que atrapaban al malo, que eso en México no pasaba, que eso en México no era real, que eso no pasaba. Entonces, pero nada más me lo decía así, y yo entendía que se refería a que me estaba diciendo que no hablara, me estaba dando a entender que algo iba a salir mal para mí si es que yo decidía hablar y decidía alzar la voz contra lo que él me hacía todas las noches. También me decía que pues mi mamá iba a estar mal, que se iba a poner triste, y me llegó a decir directamente que la podía matar, que le podía hacer daño a mi mamá. Y de todo eso es lo que más me daba miedo a mí, lo que más me aterraba. Porque pues obviamente es mi mamá, yo no quiero que le pase nada malo. Y tan solo el hecho de pensar que le podía llegar a hacer algo me daba mucho miedo, me asustaba y no podía dormir, no podía concentrarme en la escuela, jamás, porque estaba pensando todo el tiempo en lo que iba a vivir en la noche o en lo que debía de hacer para que mi mamá estuviera bien, para que yo estuviera bien, para que las cosas no fueran peor. Pero creo que no se puede vivir peor cosa que eso, que un abuso, que una manipulación, que un chantaje de esa magnitud, no nada más a mí, sino a mi mamá y a toda la familia todos los días. O sea, todos los días ibas al colegio con 8, 9 años, 10 años y sabías que por la noche te iba a pasar eso. Sí, y era horrible, desde entonces comencé con ansiedad, era sentir demasiada ansiedad, angustia y de muchas veces no saber qué hacer. Y
pues estar lidiando con todos esos pensamientos cuando eres niño es tedioso, es muy difícil. ¿Cómo se las apañaba para que tu madre no se enterara? Pues era muy cuidadoso. Mi mamá desde que tengo memoria trabaja mucho, se esfuerza mucho, tanto ahora como antes, en su trabajo y en las mañanas, los sábados en las mañanas, cuando ella no estaba, era cuando sobre todo en esos momentos aprovechaba para hablar conmigo y decirme todas estas cosas, decirme todas sus amenazas, inculcarme ese miedo para que yo no hablara y que yo no le dijera nada. Pero bueno, no, tristemente yo estoy seguro que no fui el primero al que este señor abusó, porque él era scout, él era líder de los scouts, y me acuerdo que me llegaba a decir que él, cuando se iba de campamento, pues los niños regresaban a la tienda de campaña mojados por el río o por diversas actividades, y entonces que por eso él hacía que los niños se durmieran desnudos adentro de la casa de campaña con él, como que esa era su excusa. Y obviamente en ese momento no pienso a más, no pensaba más. Pues por eras ser un niño, ¿cómo Sí, vas a claro. pensar? Lo veías normal. Sí, y bueno, también algo que me aterra pensar es que cuando él conoció a mi mamá, él estaba estudiando una licenciatura en pedagogía. Entonces me aterra pensar que una persona así o sea, que era líder de los scouts, que estaba estudiando una licenciatura en pedagogía, que ese tipo de perfil de persona estuviera involucrado en esas cosas es algo que ahora me da escalofríos. Insisto, sé que yo no era el primero, también porque lo viví. Muy tristemente, también abusó de un primo mío, menor que yo, por 2 años. ¿Y te lo dijo tu primo? Es que yo lo vi, nos abusó a los dos. Cuando estabais en la casa de tu abuelita y tu abuelito. Lo que pasa es que mi primo se venía a dormir, algunas veces, no era seguido, pero se venía a dormir a casa. E igual, cuando mi mamá no estaba, cuando no se daba cuenta, lo llegó a tocar a él, hacía que él lo tocara, hacía que nos tocáramos entre nosotros mismos, nos sacaba fotos, nos sacaba videos. Con dos más de mis compañeros de la primaria fue así. Pocas ocasiones, pero bueno, insisto, no porque hayan sido 2 o 3 veces a ellos, quita el impacto que también abusó de esos niños. ¿Y cómo se las apañaba para también hacerlo por la noche porque estaba tu mamá por las noches? Sí. Bueno, cuando abusaba de mí en las noches, pues me decía antes, o sea, antes de acostarnos, pues que era un juego, que no hiciera mucho ruido, y siempre lo mantuvo así, a pesar de que sus amenazas después eran agresivas y fueron agresivas. Me decía que tenía que estar callado, que era un juego, y sí, lo hacía bastante en silencio, con sutileza. ¿Pero qué estaba haciendo tu mamá mientras tanto? ¿Cómo se las apañan? Ojo, que yo he hablado con mamás de hijos y hijas que les ha pasado lo que a ti, y es que lo hacen de una manera, o sea, de repente dicen, le voy a leer un cuento, le voy a hacer, o sea, se las saben todas, o sea, Sí. uno piensa que no se lo pueden hacer a una, pero Claro. pues hay que estar en lugar de esas mamás, porque ¿qué le decía a tu mamá para apañárselas en dejarte a solas contigo? Pues cenábamos juntos, casi diario cenábamos los 3 juntos. Y justamente él le decía a mi mamá, y pues nos decía a los dos,
pues que me iba a acostar, y por lo general mi mamá de trabajar en la mañana y en la tarde además, más de 10 horas fácil trabajando diarios, se sentía muy agotada y ella en general se iba a dormir primero antes que todos, y todos los abusos siempre eran en la madrugada, de noche, cuando mi mamá estaba profundamente dormida y él me iba a acostar. Y, o sea, se quedaban los dos viendo la tele a lo mejor y luego él te llevaba a acostar. Sí, exactamente. Lo que al principio era una cena familiar, los tres ahí, mi mamá se iba a acostar primero y él y yo normalmente nos quedábamos en la mesa viendo la televisión, posiblemente viendo algún programa de la noche, y en la sala, en la mesa, a lo mejor me empezaba a tocar, pero ya cuando me llevaba a acostar, pues era cuando ocurría el abuso, la violación tal cual, pues sí, como era de agresiva. Y Como era de agresiva, o sea, llegó a infligirte, o sea, llegó a golpearte alguna vez. sí, sobre todo eso ocurría, sobre todo cuando me llegaba a golpear, era los sábados. ¿Por qué insisto en los sábados? Porque era cuando mi mamá se iba a trabajar y nos quedábamos él y yo completamente a solas en la casa. Y era normalmente cuando más agresivo se ponía. Eh, y toda mi primaria fue así. Yo sintiéndome con mucha culpa, con mucho asco, con mucha vergüenza, pero no me explicaba por qué me sentía así. Sí se supone que pues lo que estaba haciendo estaba bien o era normal. Tardé en caer en cuenta que no estaba bien y que ni siquiera era normal. ¿En qué momento te das cuenta tú que eso que te está pasando no le pasa a todo el mundo y no es un juego? Caigo en cuenta en sexto de primaria, sobre todo por pláticas de la escuela, y comienzo a comparar lo que él me decía y lo que me decía que no dijera contra lo que yo veía que era la vida de mis demás compañeros, contra las pláticas que me daban de sexualidad en la escuela. Y entonces yo comprendí que no estaba viviendo algo normal, porque en la escuela nos estaban diciendo que pues lo del tener sexo, lo de descubrir nuestros órganos sexuales, claro, nuestras partes íntimas, iba a venir después de la primaria, que justamente como estábamos en sexto, ya íbamos a entrar a secundaria, nos empezaron a dar esas pláticas de, bueno chicos, esto es lo que se viene, su cuerpo, para que se puedan cuidar, para que se puedan proteger. Y entonces ahí caí en cuenta que yo ya había empezado, que yo ya estaba haciendo muchas cosas y no entendía. Para mí en ese momento no entendía, o sea, era demasiada información, era muy abrumador. No entender si lo que estabas viviendo te iba a meter en problemas a ti o no, o si él iba a cumplir sus amenazas y le iba a hacer daño a mi mamá. Así que en sexto fue cuando más empecé a razonar y a caer en cuenta y a pensar que todo lo que estaba viviendo realmente estaba muy mal, extremadamente mal. Y cuando entro a la secundaria no pasa mucho para que yo explote, para que yo ya no pueda más con esa situación. Y en las vacaciones de primero de secundaria a segundo es cuando yo, en medio de una discusión que primero había empezado entre él y mi mamá, y en esa misma discusión yo exploté, yo lloré y le dije a mi mamá en julio del 2014. ¿Tenías cuántos años? Tenía 13 años y él... Casi 6 meses, más de 6 meses ya llevabas, 6 años. Sí. O sea, llevabas más de 6 años en esa situación. Sí, pues yo diría que con un abuso más violento,
sí, pero realmente los tocamientos empezaron, yo diría que desde el 2005. Por eso cuento que fueron 9 años de abuso sexual, del 2005 al 2014. Entonces, una pelea que ellos empezaron por unos adornos de Navidad en julio que no había quitado, él se sale del departamento y a la fecha todavía no tengo idea de dónde se fue, pero yo aprovecho ese momento que él se sale del departamento para decirle a mi mamá todo lo que estaba pasando. ¿Pero cómo se lo dices? Recuerdo que estábamos en el baño y me estaba berreando, estaba llorando, estaba desesperado y le dije, tú sabes lo que pasa todas las noches. Tú sabes lo que él me hace diario. Y mi mamá se quedó plasmada. No me supo qué decir. Y le dije, pues él me toca. Él tiene sexo conmigo, él hace todas estas cosas. Y le describí lo que me hacía, que me penetraba, que hacía que lo tocara, que me tomaba fotos, que me tomara videos. Todo se lo dije como si estuviera vomitando. Y mi mamá a la primera vez me creyó. En ese momento que yo le dije, me dijo, tenemos que salir de aquí, tenemos que ir al Ministerio Público a levantar una demanda contra él. Y yo no creí que estuviera pasando todo eso, porque jamás me imaginé tener la valentía, tener el coraje de decirle a nadie, muy mucho menos a mi mamá, lo que estaba pasando. Y en ese momento cuando se lo dije, yo tomé una foto de él impresa y la dejamos en la caseta de vigilancia de donde vivimos para que no lo dejaran pasar otra vez. Y mi mamá y yo nos fuimos en transporte público al ministerio, a la delegación, y mi mamá le escribe a él, pues que yo ya le había contado lo que pasaba todas las noches, el infierno en el que vivía. Y ella y yo ya estábamos en el Ministerio Público y como no tenía señal en su celular, nos salimos a la calle para que ella hablara por teléfono. Y cuando ya estábamos en la calle, esta persona, llega con nosotros. Yo no sé qué es lo que él esperaba que pasara, no sé, no entiendo y no me interesa, pero en ese momento en la calle fue cuando lo atraparon, lo arrestaron porque yo ya había hecho mi primera denuncia de lo que había pasado. Y debido a que la noche anterior, pocas horas antes, como era costumbre, él había abusado de mí, fue que pudieron encontrar evidencias físicas adentro de mí de que lo que yo estaba diciendo era real, de que efectivamente pues pasaba, el abuso que yo decía que pasaba. Fue por eso que en los exámenes aparecieron todas las pruebas necesarias para procesarlo y en menos de una semana, creo que fue cuando lo trasladaron del MP ya al reclusorio donde ahorita todavía permanece ahí. ¿Esto pasó cuando tú tenías cuántos años? Yo tenía 13 años. 13 años. Cuando yo hablé, sí. Y todavía, o sea, lleva ya más de 10 años en la cárcel. Sí. Fíjate, tu madre no dudó ni por un segundo. Y se lo agradezco mucho porque tristemente después de que yo hablé y llegué a ir a terapias grupales, donde la mayoría, por cierto, eran mujeres, me di cuenta de que la gran mayoría sigue conviviendo con sus abusadores en la casa en donde sucede todo. Y también me llegué a enterar de muchos casos de mamás o de papás que saben que están abusando de sus hijos y que no hacen nada, o que no les creen, o que piensan que están exagerando, que fue un sueño, les dicen eso, que a lo mejor estás exagerando, a lo mejor fue un sueño. Y que por alguna otra razón siguen conviviendo con sus abusadores, lo cual me parece terrible, me parece indignante y agradezco que mi mamá me haya creído y que me haya apoyado desde el minuto 1 para que él esté donde merece estar.
Fíjate qué interesante. Él se llega al Ministerio Público, ¿no? O sea, llega allá. ¿Por qué crees que llegó allá? Yo creo que confiaba mucho en que él tenía controlada la situación, que tenía controlada a mi mamá, que me tenía controlado a mí, porque además él sabía la figura que él exponía de puertas para afuera, de que era un hombre que todos los domingos se iba a la iglesia, que era un hombre con trabajo estable, profesor en una universidad de prestigio. Sí, de universidad. ¿De qué universidad? De la UNAM. Eh, O sea, este caso es público, ¿no? sí, O sea, sí, la claro, gente claro. sabe que un profesor de la UNAM está en la cárcel ahora mismo por abuso sexual. Pues sí, me gustaría que se hiciera más público, pero sí, él era un hombre que de puertas para afuera sabía qué imagen proyectar. Un hombre de familia, de iglesia, con trabajo estable, profesor. Profesor, de que cuenta todo. Si quieres contarlo, ¿Ah, sí se puede? Ah, ok, ok. pues ya Es que está en la pensé que... cárcel. Tú puedes Sí, decir, sí, sí. mientras que no digas el nombre, puedes decir, Ah, era bueno, un hombre de esta perfecto. universidad que daba clases. No digas el nombre y ya está. Sí, bueno, él era profesor de ingeniería civil en la UNAM. Yo llegué, todo el tiempo yo me la vivía, pues a veces con él, en su trabajo, y yo sé la imagen que él proyectaba de puertas hacia afuera, pues una buena imagen en donde nadie sospechaba y donde nadie hasta el momento en el que hablé hubiera sospechado que él hacía tal atrocidad. ¿Era una persona de hábitos constantes? Era una persona muy estricta, con hábitos constantes, ¿sí? Con su vida pues muy bien definida. No tomaba, no se drogaba. Es que sí, tú lo veías y parecía una persona normal, una persona cualquiera que podías hablar con él. ¿Era espiritual? Era espiritual, iba a misa, de verdad, todos los domingos. Él iba cuando se requería algo de los papás en la primaria, él es el que iba, él participaba. Era, era un papá muy proactivo en las actividades que yo fuera a necesitar, tanto fuera de la escuela como adentro. Eh, por eso es que él tenía una imagen tan encantadora, tan, pues sí, tan engañosa. O sea, fíjate, se presentó ahí porque tenía la seguridad y la arrogancia De de que que todo, tenía poder sobre ti y sobre totalmente. tu madre. Y sobre ¿Tu la madre estaba familia. enamorada de él? Sí, yo diría que sí, profundamente, lo cual también me duele mucho porque a mí me encantaría que después mi mamá tuviera novio, que mi mamá saliera, pero creo que ya no puede volver a confiar en alguien. Y quedó muy adolorida, quedó muy... Y no la juzgo, obviamente, quedó muy traumada, pero pues a mí me encantaría verla envejecer con alguien de verdad. Claro. Tu padrastro trabajaba en la universidad. ¿Tu madre dónde trabajaba? En, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea, ¿ella qué es? Ella es terapista de lenguaje y fue como se conocieron, como él estaba estudiando pedagogía y no sé qué tuvo que hacer en el trabajo de mi mamá y fue donde se conocieron. Y a partir de ahí me empezaron a andar, se conocieron más e incluso su familia, bueno, que no era mucha, nada más era su media hermana y su mamá, se involucraron mucho conmigo. O sea, de verdad yo las amaba a ellas, eran mi familia, era mi abuela, era mi tía. Y después de que yo hablé y después de todo esto, ya no volvimos a hablar. Yo no volví a hablar con ninguna de ellas dos. ¿Porque ellas te rechazaron la palabra? ¿O fuiste tú el que te alejaste? Yo no las rechacé, pero sí marcaron ellas muy bien su línea de que a pesar de que era bárbaro de lo que se habían enterado, que finalmente era su hijo y que finalmente era su hermano, su medio hermano, y que se posicionaban a su lado. Y fue por eso que les dejé que les dejé de hablar. También para mi familia materna
para todos, para mis abuelos, para mis tíos, para mis primos, fue un proceso muy duro, fue un golpe tan duro. El no saber, creo yo, cómo sobrellevarlo, cómo canalizarlo, y siento que muchos se sentían culpables por a lo mejor no haberse dado cuenta, aunque mi posición siempre ha sido en que no es su culpa que no se hayan dado cuenta. No tenían cómo, no tenían indicios de que se dieran cuenta, y cuando yo lo hablé, bueno, mi mamá me apoyó y reaccionamos de inmediato, pero antes, pues es que nadie lo sospechaba. Claro, porque yo me imagino el momento en que tú se lo dices a tu mamá, que debió de ser muy difícil, porque como mamá dices, bueno, ¿y cómo es que no me di cuenta? Sí, ella se culpa mucho y es algo con lo que todavía lidia y lidiamos, porque yo se lo he dicho muchas veces que tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. En el primer momento que yo dije, tú me creíste, tú hiciste, me apoyaste, nos mudamos. Hizo todo lo que estaba en su mano. Sí. Dejó al hombre que amaba, porque se dio cuenta que era un monstruo, pero lo dejó. Muchas mujeres se quedan ahí. Muchas, demasiadas, sí. Y ella actuó. Entonces, yo sí creo que lo que podemos intentar analizar aquí es qué rasgos tienen estas personas para conseguir que un niño o una niña oculten esto. ¿Qué hacen exactamente? ¿Qué le dirías tú a esos niños y esas niñas, a esos papás, a esas mamás, de cómo es el perfil de estos monstruos? Primero que nada, son personas que suelen ser muy encantadoras, en el sentido que logran hechizar a muchas personas sin que se den cuenta de las personas que realmente son en el fondo, en su vida, lo que realmente son. Yo, desde que viví esto, y ahora cada vez que tengo la oportunidad de dar algún consejo, sobre todo a padres con hijos menores, honestamente es que no les hablen como si no entendieran, porque los niños no son tontos, los niños no son idiotas, los niños entienden. Obviamente hay que rebajar el lenguaje a su nivel para que lo puedan comprender, pero hablarles claros y hablarles con la verdad, que hay gente que busca hacerles daño, que hay gente mala en el mundo, hay gente muy, muy mala en el mundo, y que su cuerpo y mucho más sus partes privadas, sus partes íntimas, que son sagradas, que no se tocan y que tienen que saberlo decir, saberlo gritar, porque yo creo que sobre todo los hombres muchas veces minimizamos lo que nos pasa. Sí creo que en México y en general en Iberoamérica, desde pequeños nos piden cumplir con una expectativa de género según nuestro sexo. Un ejemplo claro de esto es el arquetipo de macho mexicano, ¿no? Hombres de acción, coraje, pero callados, machistas y que reprimen sus emociones. Yo, que soy del 2001, aún me llegaron a decir que no llorara porque soy hombre, porque el mostrar disconformidad pues es muy de mujeres, ¿no? Incluso si lo dicen, no seas niñita, no seas mujercita. Y yo creo que eso hace que cuando seamos grandes y nos pasen cosas, sean tan graves como un abuso u otra cosa. Porque te lo callas. Sí, claro. O sea, un niño se lo calla aún más que una niña. Has decidido alzar la voz para que la gente esté alerta, ¿no? Y entonces una cosa que se puede hacer desde niños, desde 2 años, 3, es: las partes privadas no te las toca nadie. Nadie. Las partes privadas no te las toca nadie. Las partes privadas no te las toca nadie. Siempre decírselo, las partes privadas, y si te las tocan hay que decírselo a papá o a mamá
o a tu adulto de confianza. Gritarlo. Sí. ¿Qué otra cosa tú crees que a ti te podría haber ayudado a comunicárselo a un adulto? Ok, ahorita voy a eso, pero también algo que sí tengo muy presente, en mi caso con él no fue así, pero también cuando a los niños no les da vibra una persona, cuando los niños no se quieren acercar a alguien, que respeten esa decisión. Porque he visto muchas veces que porque es el tío, porque es el amigo cercano de la familia. Le fuerzan a abrazarlo y todo eso cuando ya ha habido antes incluso un abuso. Sí, exactamente, obligan al niño a, es que salúdalo, es tu tío. Por algo es. Si al niño no le da confianza acercarse, no lo obliguen, es por algo. Respeten y confíen en que... Y analicen si puede haber algo detrás de ese rechazo. Claro, sí, pero respetar y confiar en que ese rechazo pues viene de algún lado. ¿Y qué serviría para poder evitar todas estas situaciones? Ser constante en las pláticas. A lo mejor a un niño se le puede ir la onda, se le puede olvidar pronto, pero ser constante en las pláticas, porque muchas personas creen que como ellos son muy observadores o son muy atentos, que a ellos es imposible que les pueda pasar, que definitivamente jamás bajo ningún concepto podría pasarles, pero lamentablemente les puede pasar. No importa quién seas e incluso tampoco importa la clase social, puede pasar. Cultural, o sea, nos puede pasar a todos. O sea, podemos tener la mala suerte de encontrarnos. En el caso tuyo y el de tu mamá, es que ese hombre era un psicópata integrado, o sea, tenía la fachada compensatoria perfecta, la persona ideal, culto, hablaba bien, mantenía engañada completamente a tu mamá, o sea, era psicópata de libro. Sí, claro, porque podía controlar su imagen ante todos, ante la familia, ante pues su universidad, sus compañeros de trabajo, los padres de familia, todo el mundo. Entonces sí, realmente, lamentablemente es algo que nos puede pasar a cualquiera, y lo peor del caso es que usualmente son las personas más cercanas, o sea, es raro que un abuso llegue a ser de un completo extraño desconocido, que sí llega a pasar, pero normalmente siempre son o miembros de la familia o personas cercanas a la familia o algún profesor. Normalmente son esas personas de confianza las que están en el mismo círculo. ¿Cuándo sale esta persona de la cárcel? Bueno, en 2014 le dieron una sentencia de 23 años y medio de prisión. El problema es que ahorita y últimamente él está abogando por sus privilegios preliberacionales. A mí me molestó mucho que en este año, el Día del Maestro, vi que un medio le hizo un reportaje, pero como lavando su imagen, porque era un reportaje del Día del Maestro y él ahorita en la cárcel está dando clases. ¿Qué medio es? Milenio. Sacaron un reportaje de él, pues pintándolo como pues un recluso que está cumpliendo su condena, pero que está cumpliendo su condena por violar a un niño durante 9 años. Pero no lo mencionan. En el reportaje no mencionan por qué está en la cárcel, pero sí mencionan que está dando clases, que se está rehabilitando, que se está readaptando. ¿Se rehabilita un pedófilo, un pederastra? Yo creo que no. No, yo creo que en casi ninguno de los casos, yo no los conozco, a lo mejor hay por ahí algunos, pero... Sí, digo, claro, creo en la reinserción social, pero en ciertos casos específicos yo creo que deberían de castrarlo químicamente, pero pues bueno, esa nada más es mi opinión. ¿Por qué? Porque él está buscando salir y cuando salga va a seguir siendo un peligro para la sociedad. Sobre todo porque es peligroso meterse con alguien que ya no tiene nada que perder y él ya no tiene nada que perder, va a salir de prisión. ¿Cuándo sale? Pues se supone, haciendo cuentas, a lo mejor pasando el 2035, pero si él consigue su liberación antes, que no sé si pueden hacer en estos próximos 2, 3, 4 años, es una posibilidad que honestamente me asusta mucho, porque insisto, no tiene nada que perder él
y él sabe dónde vivo, dónde vivo con mi novia, dónde vive mi madre, dónde trabaja ella. Él tiene toda esa información y pues evidentemente me da mucho miedo que nos pueda llegar a hacer algún daño. Y si no es a mí o a mi familia, como bien dices, es un psicópata perfectamente adaptado y puede seguir haciendo daño a otras personas si es que sale libre, porque no tengo duda de que si tiene la capacidad para engañar a las autoridades y hacerles creer que se está adaptando, también tiene la capacidad de salir y volver a hacer más daño. ¿Sabes una cosa, Paquini? Yo siempre admiro a la gente que está en ese lugar. Siempre. Gracias. Admiro la valentía, la generosidad. Pero tú sabes que yo en 4 años, el 95% de los hombres que se atreve a hablar de un abuso sexual, la gran mayoría su orientación es homosexual y solo he tenido otro hombre más como tú para decirlo en alto. Porque además sufre la otra revictimización, que es esa idea que la gente cree que un niño cuando es abusado sexualmente cambia su orientación sexual, y es falso. El problema es que la gran mayoría de los hombres heterosexuales que han sido abusados en la infancia nunca lo hablan. Sí, la mayoría se lo quedan callados. Yo he conocido personalmente muchos casos de chicos más o menos de mi edad que profesores, tíos, primos han abusado de ellos. Y sí, como bien dices, No lo dicen. la mayoría no lo dice jamás, ni siquiera a su propia familia, ni siquiera a personas que a ellos les tienen confianza. Lo cual pues sí me parece muy, muy grave, porque quiere decir que nos callamos las cosas malas, las tragedias, las tristezas, las injusticias que nos pasan, nos la quedamos callados. Y pues bueno, sí, definitivamente me preocupa que salga. No nada más por mí, sino en general por el daño que puede seguir haciendo a la sociedad. Tu madre excepcional, la forma de reaccionar. Inmediatamente en frío eso. Sí. Yo sé que ella nos estará viendo y dirá, ay, es que podía haber hecho más, y todos podemos hacer más. Pero si es un psicópata, con mayúsculas, lo esconden tan bien. Que lo que yo sí le diría a ella es que no se castigue. Que no se castigue porque yo siento que gracias a ella y a ti han prevenido mucho dolor en otros niños, en otras niñas, y los hubieras no existe. ¿Cómo fue para ti volverte a conectar y tener relaciones con una persona de tu misma edad? ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo fue? Bueno, te digo, yo hablé en la secundaria y fue extremadamente difícil y lo sigue siendo. Al principio yo estaba muy confundido. Yo mismo pensaba que, bueno, no seré gay, porque si ya pasó todo esto, entonces, ¿qué? No tendré otra opción más que ser homosexual. Yo pensaba eso, estando en la secundaria, en el bachillerato, y me costaba, aún me cuesta, me costaba mucho trabajo tener amigos, poder hablar con alguien, tan solamente poder hablar con alguien. Me daba mucha ansiedad. Me cuesta trabajo confiar en las personas. Me costaba trabajo. Yo veía que en el bachillerato, pues todos, no sé, jugaban fútbol, luego se iban a la cafetería, como que tenían sus vidas también, y yo me sentía destrozado por dentro. Aunque ya no estuviera viviendo activamente el abuso, yo me sentía totalmente destrozado por dentro. Y acompañado de bastante terapia psicológica, de acompañamiento psiquiátrico, y después de muchos años, me siento mejor, creo que puedo hablar mejor con las personas, pero definitivamente entablar relaciones después de vivir una cosa de esta magnitud es muy, muy difícil.
y sigue siendo muy difícil. Tienes 24 años. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Pues de profesión soy psicólogo, pero ahorita estoy estudiando una maestría en administración pública. Me falta como un año, un poquito más de un año para terminar. Y sin duda me encantaría poder sumar voces al hecho de que muchos hombres sufrimos abuso sexual infantil y la mayoría no lo quedamos callados, porque los conozco, ahorita en mi mente les pongo rostro, les pongo nombre y me encantaría que todas esas personas salieran a alzar la voz y que viéramos que esto también pasa, que esto también es real, que también los hombres lo podemos sufrir, lo podemos padecer y que no tenemos tanta visibilidad. No tienen visibilidad, apenas. Sí, no solo no tienen visibilidad, sino que cuando le das, la gente juzga más. Y el mundo necesita gente como tú, Paquini. Gracias. Pues sí, claro que juzgan. De hecho, hace un par de años fue una entrevista en la radio y me llegaron mensajes de todo tipo, muchos mensajes de amor de gente desconocida, pero también mensajes de odio diciéndome que me lo merecía, que qué bueno que había pasado por eso, mensajes de odio y de odio en serio, también insultando a mi mamá. Así que sí, hay mucha gente que no lo comprende, que no lo entiende y por eso intento tener este tipo de conversaciones para que realmente logren empatizar qué le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Algo que es importante es entender que si se descubre un nuevo delito de esta persona se le puede acusar de un nuevo caso, ¿verdad? A mí me encantaría porque por lo que lo procesaron nada más fue por el abuso hacia mí, pero jamás se le procesó por la cantidad de videos y de fotos y de todo lo que seguramente sus computadoras tenía, que estoy seguro porque pues a mí me tomaba fotos y videos y mi madre me decía, bueno, es que siempre le llegaba al mes una cantidad de dinero extraña que no tengo muy claro de dónde venía, no era de sus trabajos. ¿Y eso se le procesó por eso? No, no, y es por eso que a mí también me encantaría que se le procesara por eso, porque estoy seguro que no fui la primera persona de la que abusó, pero me encantaría ser el último y que jamás saliera. Pero sí fuiste la primera persona que lanzó la voz. Sí. Y tienes una madre maravillosa, tienes una novia maravillosa, tienes mucha gente que te admira. Esa minoría de mensajes que te mandan normalmente son creados siempre por una o dos personas. Te pueden llegar 500, pero es una o dos personas. Tenlo claro, Sí. porque a ti te puede distorsionar la idea de lo que la gente opina de ti. O sea, yo ya en mi caso los tengo identificados, pero que te quede claro que una de las cosas que yo siempre les digo a las mamás y a los papás es que uno de los grandes errores que se está cometiendo ahora es que antes los cuentos para niños había brujas malvadas de verdad y había un lobo que te decía que tomaras este camino y no el otro. Personajes malos. Claro, había personajes malos para entrenar a los niños y ahora no existen. Sí, a lo mejor es en este afán de quererles hacer el mundo más suave y más rosa, pero es que el mundo no es suave y el mundo no es rosa. Los cuentos de la niñez antes servían para alertar a los niños de que había gente que les iba a ofrecer caramelitos, que era un lobo con piel de cordero, que era una persona disfrazada. Era enseñarles en su idioma que había gente mala, que había depredadores. Maldad en el mundo. El lobo feroz, fíjate. Y les hemos quitado eso. Y entonces entran muchísimo más naif y se hacen más vulnerables a los depredadores. Claro. Sí, por eso insisto que es hablarles con franqueza a los niños, porque sí entienden, no son tontos y pueden defenderse ellos solos si se les da las herramientas adecuadas para que cuando pase sepan cómo gritarlo, sepan cómo decir que no y sepan a qué persona dirigirse de confianza.
Paquini, yo sé que hay muchas mujeres que te van a escribir, pero sobre todo hombres que llevan guardando Ojalá. en silencio lo que les ha pasado en su niñez y tienen una herida atroz y muy dolorosa. ¿Dónde te pueden escribir? En todas mis redes estoy como Paquini Oficial, Paquini con K, Paquini Oficial. P-A-K-N-I, I-N-I, Paquini con K. Paquini. Por favor, ojalá que te lleguen muchos mensajes. El 19 de noviembre es el día pues, que se conmemora en contra del abuso sexual infantil en específico. 19 de noviembre. Paquini, vamos a estar allá, vamos a seguirte. Te doy Gracias. las gracias de corazón y yo sé que para tu madre y para ti ha sido muy duro. Tú no te tienes que sentir mal porque tu madre se siente mal. Y tu madre hizo lo que era lo correcto y lo valiente en cuanto se enteró. Los hubieras no existe. Sí, efectivamente. Sé que ella hizo lo que pudo y lo sigue haciendo. Y por eso la amo y le estoy muy agradecido. Y ella y tú, gracias a vuestro testimonio, vais a evitar muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor de muchos niños. Espero que así sea. No me dejes la psicología. No, jamás. No lo dejes. Nunca. Estás hecho. A ti te dejaron una cicatriz, pero tú vas a dejar huella en la gente, una huella muy bonita. Sí, esa es la meta. De verdad, eso lo espero. Lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia.